Paul Watzlawick, que es un gran psicólogo, un psiquiatra, que además se especializó en el tema de las relaciones interpersonales y de la comunicación, decía esta frase que cuando yo la leí por primera vez me dio un poquito de trabajo entenderla, es decir, la tuve que leer y releer varias veces. No se puede no comunicar. Y esta frase además, déjenme contarles que la aprendí en una certificación en comunicación no verbal que estuvo a cargo de un gran maestro que se llama Hugo Lescano. Yo les recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de seguirlo a través de sus redes sociales. Es un maestro en el arte de la comunicación no verbal. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a platicar de un tema que a mí se me hace muy interesante y a lo largo de mi vida, de mi formación, siempre ha sido un tema por el que me he interesado mucho en aprender, obviamente en practicar, que es el tema de la comunicación. Y hay tantas cosas que escuchamos de la comunicación, hay tantas frases célebres que a lo largo de nuestra vida, de nuestro entorno social podemos escuchar que se repitan, que de verdad llaman la atención, ¿no? Cuando nosotros estamos en un grupo o estamos en nuestra casa, formamos parte de un equipo, en nuestro trabajo, a veces escuchamos frases como: es que no me entienden, es que no me comprenden. O inclusive en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, escuchamos frases como: se rompió la comunicación, la comunicación se deterioró o ya no existe comunicación. Y todo lo que gira alrededor de esta palabra tan grande como es la comunicación, siempre ha sido de interés para mí. Cómo poder lograr comunicarnos de manera asertiva. Inclusive, yo creo que hay niveles en la comunicación. Y uno de los primeros niveles que hoy me gustaría platicar contigo, que al menos en mi experiencia ha sido clave o esencial, es entender que el elemento fundamental, el pilar de la comunicación, eres tú. Cuando nosotros entendemos que la comunicación se trata de nosotros, y no estoy hablando de una manera egoísta, aquí sí quiero detenerme un poco, porque no se trata de pensar que solamente yo voy a hablar, o que las cosas que yo digo van a ser las interesantes o las importantes o las esenciales, o que tú quizás en tu trabajo tengas el conocimiento completo y lo que tú digas va a ser una santa ley. No se trata de eso, sino hoy me gustaría comentar lo importante que es ser responsables en nuestra comunicación y considerar que la comunicación depende de que tú seas el eje y el protagonista. ¿En qué sentido? Que puedas considerar algunas ideas que hoy vamos a platicar para saber que la comunicación también depende de ti. Muchas veces pensamos que se trata de que la gente nos entienda, y definitivamente cuando nosotros hablamos, cuando nosotros expresamos ideas, es importante que comuniquemos ese mensaje de manera clara, pero las personas, o cómo nos podemos cerciorar de que las personas han comprendido nuestro mensaje, han comprendido nuestras ideas, han comprendido quizás nuestro comportamiento. Cuando nosotros decimos es que no me entienden, creo que ahí estamos teniendo un papel quizás a medias, porque no solamente se trata del otro, la responsabilidad también es nuestra. Y qué interesante es cuando nosotros consideramos esta parte, que si nosotros cercioramos la información, si lo que nosotros estamos comunicando se puede expresar de una manera clara, entonces yo creo que la comunicación va a llegar de la mejor manera.
Y tiene muchísimos beneficios el que nosotros podamos considerar que somos ese elemento clave. Uno de esos grandes beneficios es que nuestras relaciones interpersonales mejoran. Otro elemento clave es que nosotros, al comunicarnos de una forma clara, de una forma tranquila, cuando sea el momento, ¿no? Porque también en la comunicación intervienen las emociones. Nosotros podamos ser asertivos de la manera en la que vamos comunicando nuestras ideas. Y cuando nosotros empezamos a tomar esta responsabilidad, yo creo que también inspiramos a las personas que están a nuestro alrededor, les inspiramos confianza para que se acerquen a contarnos lo que les pasa. Les cuento que actualmente tengo una hija adolescente y la comunicación es un reto total. Dianita se sonríe porque también ella forma parte de un grupo, ella tiene una misión también y dentro de su grupo definitivamente le toca tratar con muchos adolescentes y eso es algo que hemos platicado de manera regular. La edad, las creencias, las inteligencias forman parte de esa comunicación. Y cuando nosotros empezamos a reconocer que todos tenemos una inteligencia distinta, que tenemos edades distintas, la comunicación se puede enviar de una manera en la que el mensaje pueda ser recibido de una mejor forma. Una de las cosas que yo les cuento de experiencia personal en el caso de mi hija es que yo he aprendido a comunicarme de una manera divertida con ella. Recuerdo que en una ocasión vi un video que les recomiendo también mucho ese canal y lo he recomendado anteriormente, el de Aprendamos Juntos de BBVA. Y hablaba siempre todo lo que sale de los adolescentes, yo me voy a mirarlo, porque me interesa aprender a comunicarme, me interesa que mi hija tenga confianza para acercarse y comunicarse conmigo también. Y una de las cosas que decía que también era un psicólogo, era que tenemos que aprender a hacer divertida la comunicación. Y me hizo pensar tanto, sobre todo con los adolescentes, que están en esa etapa en la que están en la búsqueda de su identidad, de que están con las emociones a flor de piel. Y decía el psicólogo que una de las claves más importantes de la comunicación entre padres e hijos adolescentes es el humor, el que lo hagamos divertido. Y a mí me ha funcionado. Creo que inclusive he sido creativa en las cosas que tienen que ver al momento de comunicarme con ella, desde entrar bailando a su cuarto, ponerme unos lentes divertidos. Yo creo que eso le baja mucho estrés quizás a veces a las cosas que queremos decir, pero que sabemos y buscamos la forma de transmitir. Y es precisamente este reto de considerar que todos somos diferentes, lo que en ocasiones se nos olvida, y cuando queremos comunicar algo, a veces lo decimos así, a cerebro abierto, a cómo va, y cuando dejamos cuando olvidamos de que la comunicación tiene otros elementos fundamentales, es cuando en ocasiones ese mensaje se va perdiendo en el camino. Y la verdad, cuando dos personas no logran comunicarse, yo creo que se crea una frustración y también se crean malos entendidos, se crean resistencias. Y si nosotros nos damos a la tarea de empezar a mejorar nuestra comunicación, yo estoy segura que nuestras relaciones van a mejorar. Muchas de las cosas también importantes a considerar dentro de este gran tema que es la comunicación, que Dios mío, creo que daría para muchísimas transmisiones, es que la comunicación, recordemos que no se da únicamente con las palabras, la comunicación se da con toda nuestra corporalidad, con todos nuestros sentidos, con el tono de nuestra voz,
con la manera en las que nuestras emociones se adhieren a ese mensaje. Y una de las cosas que en lo personal a mí me ha ayudado cuando quiero transmitir un mensaje muy importante es reflexionar qué es lo que quiero comunicar. Y dentro de todas estas ideas seleccioné 3 puntos que me gustaría compartir con ustedes. Cuéntenme cuál ha sido de los retos más grandes que tienen ustedes con la comunicación. A veces esos retos, como yo les decía, con mi hija adolescente, a veces nuestro principal reto son nuestros padres o nuestra pareja, nuestro equipo de trabajo. Cuéntenme cuál ha sido o cuáles son esos elementos en su entorno con los que les da un poco más de trabajo comunicarse. Y estas ideas que hoy tengo acá para compartir, la primera de ellas que estuve reflexionando es: sé el protagonista de la comunicación. Es decir, que puedas considerar que tú formas parte no solo de un lado de la comunicación, sino en todo el proceso en el que la información se transmite. Yo recuerdo que tenemos quizás esta imagen mental en la que nos decían en la primaria, en la secundaria, es que la comunicación son 3 elementos: el emisor, el receptor y el mensaje. Y esta imagen creo que todos la tenemos en la mente, y es precisamente cuando a veces consideramos que nosotros solo somos, como parte del proceso de la comunicación, solo nos limitamos a ser los emisores. Yo creo que quedamos muy cortos cuando pensamos que solo somos los emisores. Porque cuando pensamos que solo somos los emisores es cuando vienen esas frases de: es que no me entiende, es que lo malentendió, es que yo quise decir otra cosa y tú entendiste otra. Y estas confusiones inclusive pueden llevar a conflictos importantes. Inclusive yo he escuchado de pleitos familiares que a veces están fuera quizás de un contexto o se pudieron haber evitado. El ser el protagonista de la comunicación significa que tú eres el emisor, que hay un mensaje que tú transmites y que también tu observación del receptor es importantísima. La manera en la que el receptor recibe ese mensaje también dice mucho. Aquí es cuando tú, siendo el protagonista, puedes observar a través de su lenguaje no verbal qué está entendiendo, y de lo que él comunique con su respuesta o que comunique con su retroalimentación, tú lo puedas escuchar y regresar o retroalimentar el mensaje. Ser el protagonista es saber que la información que se emite observas cómo fue recibida, escuchas el intercambio de información y vuelves a enviar información. Recordemos que la comunicación no solamente se trata de decir cosas positivas, en ocasiones también la comunicación se trata de dar malas noticias, también se trata de poner límites quizás, o de hacer algunas sugerencias o unas correcciones según tu experiencia. Aquí lo importante es que tú observes cómo va y viene la información y que puedas estar atento a que cuando inclusive no se dé una respuesta, como dice Paul Watzlawick, no hay manera de no comunicar. Inclusive una falta de respuesta es una forma de comunicación. Y si hay una falta de respuesta entre 2 personas que están hablando, eso también considera que es una forma de comunicar. Esa falta de respuesta algo significa. Pero aquí ya no voy a decir más para suponer. Al contrario, la idea es que no supongas,
y que podamos hacer uso de otras herramientas para seguir obteniendo información y que la comunicación se siga dando. Entonces, sé el protagonista, toma esa responsabilidad de decir, yo emito el mensaje, observo al receptor y estoy dispuesto a escuchar lo que el receptor me va a compartir a través de palabras, a través de su comunicación no verbal, incluso a través de su silencio. En ocasiones, el silencio significa una reflexión. Y nos estresamos porque decimos, esta persona no me contesta. Y inclusive nos podemos enojar, podemos levantar la voz, podemos hacer que las cosas se tornen más tensas. Y aquí es donde tenemos que detenernos y considerar que inclusive ese silencio dice algo. Lo importante es que tú sepas y te cerciores qué significa ese silencio. Y por aquí, antes de pasar al siguiente punto, vamos a saludar a Jorge Pasos. Amigo, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos hoy en este tema tan importante, la comunicación. Sé que además a ti te encanta transmitir mensajes y qué bueno que nos acompañas hoy. Saludos a Maribel Argüelles, hermanita, un fuerte abrazo, un besote. Y como segundo punto, considerando que es importante que seamos protagonistas de la comunicación, también el reconocer que todos tenemos inteligencias distintas. Las inteligencias es un tema que a mí me ha ayudado muchísimo a comprenderme, a comprender a las personas que están frente de mí, y te comparto que de manera general hay unas teorías que están basadas en las inteligencias interpersonales, y tres de las principales que hoy podemos comentar son las personas que tienen esta inteligencia mental, que son personas numéricas, analistas, que investigan mucho. Hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional, la que está muy enfocada a los artistas, a las personas que buscan esta belleza, a los que se dejan llevar mucho por su intuición. Y por último está la inteligencia corporal, que son aquellas personas que se preocupan mucho por el bienestar de las personas que les rodean. Siempre están en la mira de ver que todo esté en paz, en tranquilidad y en armonía. Y fíjate que estas características que nos hacen únicos, que nos hacen distintos a la vez, son muy importantes de considerar al momento de comunicar. Inclusive, yo les puedo decir por experiencia personal que cuando nos comunicamos con estas personas que son muy analíticas, que piensan mucho las cosas, las respuestas son breves, las respuestas inclusive pueden ser secas, y estamos hablando de una charla normal, o sea, no de charlas existenciales, sino de algo de todos los días. Y a veces, si nosotros estamos en una inteligencia distinta, como por ejemplo la corporal, que son personas muy platicadoras, que son de estos que les gusta estar relajados, que son chacharacheros y están como que siempre queriendo que todo esté en armonía. Podemos chocar porque decir, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué me contesta así, tan seco? Creo que tuvo un mal día, y decimos mucho, no, se levantó con el pie izquierdo. No siempre. Es verdad que a veces como que desde la mañana de los retos son muy grandes. Sin embargo, es importante que nosotros comprendamos que nuestra forma de relacionarnos, de interactuar, de hablar, de preguntar es distinta, y que no nos sintamos frustrados porque con la persona con la que estemos platicando pues sea una persona de palabras muy elegidas, porque además lo que te dice, y reflexiona en esto, es algo preciso y conciso. Es decir, te va a transmitir el mensaje con 3 o 4 palabras, cuando quizás otros
Decimos de toda una historia, y a mí mi hija me dice, a ver mamá, el grano, y yo así como, y me lo ha dicho tantas veces que me río, porque le digo, oye hija, fíjate que cuando está, mamá, ¿pero qué me quieres contar? Me dice, y si uno se toma muy a pecho esas sensibilidades, pues puede uno como sentirse o enojarse, ¿no? Pero en general, nuestras inteligencias son diferentes. Y si ella te dice ve al grano, pues órale, tú ve al grano y ya búscate ya un emocional para cuando le quieras contar toda tu historia con lujos de detalles. No nos tomemos las cosas a pecho cuando estemos hablando con las personas. Al contrario, seamos los protagonistas de esa comunicación. Y reconocer que hay personas que requieren muchas palabras o requieren hablar, y cuando están transmitiendo un mensaje, lo transmiten con el lujo de detalles. Y qué bonito es que estas personas cuando comunican expresan con detalles, con días, con horas. Y otras personas quizás lo hacen de manera diferente. El punto es que nosotros sepamos que todos somos distintos. Yo ahora recuerdo cuando les decía con el lujo de detalles, recuerdo a mi padre, que él es una persona sumamente mental, que cuando él inicia una frase de la historia de su vida, lo primero que dice es en el año 1979, en el mes de marzo, y nosotros ya sabemos para dónde va, ¿no? Nos va a contar algo de su historia. Y yo que me voy a acordar, Dios mío, de los años, yo me voy a acordar de cómo me sentí en ese momento. Y así va a empezar mi historia. Ay, me acuerdo ese día que me sentí tan bien o que me sentí tan frustrado. Todos somos distintos. Y aprendamos que en la comunicación, nosotros como protagonistas, si queremos emitir un mensaje, sepamos que la persona de enfrente tiene unos filtros a través de esa inteligencia y que esos filtros le van a llevar a tomar la información que tú le brindes. Entonces, lo ideal sería que si tú te vas a comunicar con una persona muy analítica, seas breve y preciso. Si te vas a comunicar con una persona que le gusta hablar y bromear y es charachero y que le gusta ver por los demás, empieza en ese sentido. Oye, ¿cómo estás? Pregúntale por su familia, porque esas son las cosas que a esta persona le importan. Y si tú vas a estar con una persona o vas a platicar con una persona que tiende a ser más emocional, intuitivo, pregúntale cómo se siente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo ha estado el día? ¿Ha estado tranquilo, relajado? Entonces va a decir, bueno, esta persona habla inglés igual que yo, habla francés igual que yo, habla alemán igual que yo. Pareciera un juego de lenguajes, mas no es un juego, es una idea que cuando la empezamos a utilizar, una herramienta que cuando la empezamos a utilizar, esa comunicación se vuelve mucho más clara. Y lo importante al momento de comunicar es que nuestros mensajes sean comprendidos de manera completa. Otra de las cosas importantes que por experiencia he observado, que hay momentos en el que sí es importante detener la comunicación. Y eso lo he observado con personas muy cercanas a mí. Inclusive, yo les comentaba, mi hija ha sido una de mis más grandes maestras, en donde ella me ha dicho, mamá, no quiero seguir hablando de ese tema. Y es cuando nos hace pensar o nos detenemos a decir, bueno, todos somos diferentes. Inclusive me han pasado con personas adultas que me han dicho, ya no quiero seguir hablando de este tema. Y es importante que nosotros, como parte de la comunicación, escuchemos que en este momento este tema va a quedar en pausa y que encontraremos un mejor momento para continuar con la comunicación. La comunicación no solamente es hablar sin parar,
sino la comunicación es transmitir un mensaje y también escuchar el mensaje que las personas nos quieran transmitir. Y si es importante hacer una pausa, hagamos la pausa, respetemos a la persona que está delante de ti, que te dice, ya no quiero seguir hablando de eso. Y a veces nosotros como personas, como adultos, como que nos enoja, nos enfurece, es que yo quiero seguir hablando de ese tema. No te lo sugiero, no vayas por ahí, porque la comunicación también es respeto. Y si alguien, de la forma como te la pudo decir, te transmitió que hasta hoy aquí llegamos, seamos respetuosos de decir, en otro momento terminamos la plática y en otro momento termina la plática. Esa es una sugerencia que yo, en lo particular, a mí me ha pasado y me ha resultado también. A los 2 días, a los 3 días, cuando las cosas ya van más en calma, cuando se han asentado las emociones, acercarte y decir, oye, ese día me pareció que se puso muy tenso. Yo lo que quiero decirte es que yo estoy aquí para cuando quieras contarme lo que desees contarme. Yo estoy aquí para acompañarte. Se los paso por experiencia. Y bueno, también por aquí está Adrián Rosas, amigo, un fuertísimo abrazo. Alina Yerbes, preciosa, muchos besitos, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Y el último consejo, o más bien idea que te propongo, es que confirmes siempre y en todo momento la información importante. Cuando estamos charlando, no dónde se va a ir al súper o dónde vamos a detenernos, en qué gasolinera vamos a parar. No, la información importante siempre confírmala, porque en un intercambio de ideas, inclusive cuando estamos debatiendo o cuando estamos expresando nuestras creencias, nuestros valores, nuestros ideales, pues de pronto se pueden crear dentro de este intercambio de ideas o de comunicación, se pueden crear confusiones. Y normalmente, ¿cómo nos podemos dar cuenta que existe una confusión? Cuando la comunicación no verbal de la persona con la que tú estás, inclusive la tuya, empieza a cambiar. Entonces es cuando dices algo y ves que a la persona como que le impactó, y puede tener diferentes expresiones, ¿no? Se puede sorprender, se puede enojar, se puede quedar muy sorprendido. Entonces es en ese momento en el que nosotros, confirmando la información, podemos seguir obteniendo datos o aclarando nuestro dicho. Es importante que nosotros, una de las formas que en lo particular me ha ayudado mucho a mí a comprender es parafraseando lo que yo entendí que la persona comunicó. Por ejemplo, en este intercambio de ideas, cuando algo me hace ruido en la comunicación, cuando algo no entendí bien, o digo, esta persona, ¿será que de verdad esto piensa? Entonces, yo una de las cosas que digo es, si entendí bien, entonces lo que me quisiste decir, entonces si entendí bien, habíamos quedado que nos veíamos el domingo y que me ibas a confirmar un día antes. Entonces, situaciones a veces tan sencillas, pero que si no confirmamos esta información importante, entonces pues vienen luego las rencillas o los enojos o los malos entendidos, ¿no? Entonces, esta frase que yo la aprendí en los cursos estos de comunicación no verbal y también en libros he leído, el confirmar la información, sobre todo esa información que de pronto como que te movió, como decimos, la tierra o el tapete. Si entendí bien, entonces tal cual cosa. Entonces, si entendí bien, entonces si hago esto, si llego a estas metas, entonces esa manera de confirmar la información nos va a permitir, primero,
saber y tener la certeza de que entendimos bien el mensaje. Y otra también de que podemos retroalimentar este mensaje. Si nosotros vamos parafraseando la información que recibimos, inclusive la persona que lo dijo puede decir o te va a decir no es así como lo pensaste, no es así como lo dijiste, ok, mejor lo aclaramos y que se vaya limpiando o depurando ese mensaje. Muchas veces decimos ahora sí como a toda prisa o lo primero que se nos viene en la mente, y es súper importante confirmar sobre todo la información importante, que podamos parafrasear esta información, inclusive al momento de parafrasear, la persona que dijo la frase le sirve de reflexión. Cuando nosotros empezamos a hacer uso de estas herramientas, cuando empezamos a considerar de que siendo los protagonistas de la comunicación podemos formar parte de esta comunicación clara, que sea mucho más precisa, que sea entendida. Yo creo que la comunicación, cuando la entendemos, porque no siempre dentro de las cosas, de la información que damos, la información que recibimos, no siempre se recibe la información más positiva, no siempre se tratan de buenas noticias, pero cuando aprendemos a comunicar, inclusive les aseguro que podemos comunicar malas noticias. Si nosotros somos los protagonistas de esta comunicación, vamos a poder entender que yo soy un emisor y que es mi responsabilidad como ser humano, como persona, observar si la persona o se comprendió de manera adecuada la información que yo emití, y también estar receptivos al intercambio de ese mensaje. También dentro de esta comunicación vamos a poder, o si comprendemos que todos somos distintos, tenemos diferentes inteligencias, vamos a poder reconocer que hay que hablar el mismo idioma que nuestro receptor para que nuestro mensaje sea comprendido, y también para que nosotros podamos comprender de la mejor manera el mensaje que nos quieran transmitir. Sobre todo las personas que amamos, las personas que forman parte de nuestro negocio, el saber qué está pensando tu cliente, el saber qué está pensando tu hija, tus hijos, tu pareja, los que forman parte de tu equipo, es esencial para una buena comunicación. Todo va mejorando, tenemos un mejor ambiente. Hagamos la comunicación divertida, de verdad. Aquí yo les recomiendo mucho, usemos mucho el humor cuando queramos comunicarnos. La verdad que la vida tiene muchos momentos de estrés, y si nosotros podemos procurar una comunicación divertida, la verdad es un bálsamo para el día. Y por último, también confirmar la información en todo momento, la información importante, la información relevante, confírmala. Utiliza esta herramienta que yo aprendí, es si entendí bien, entonces, y parafraseamos lo que nos dijo la persona con la que nos estamos comunicando. Es todo un reto la comunicación. Yo te invito a ser el protagonista de la conversación, de las interacciones que tienen. El protagonista responsable, no el que solamente habla, no, sino el protagonista de quien habla y está como observador de la información que se recibe. Te invito también a utilizar estas herramientas de inteligencia emocional, a respetar la forma de ser de los otros, a adaptarte. Utiliza la inteligencia emocional para adaptarte a la inteligencia o a las formas de la otra persona. Eso es algo, es ser muy comprensivo, eso es ser empático, y es una gran habilidad que todos podemos desarrollar.
Y por último, te invito a comunicar en todo momento. Y bueno, recuerda que no hay manera de no comunicar. Gracias por haber estado hoy, esta mañana, con nosotros, considerando qué importantes son estas herramientas de inteligencia emocional. Te invito el próximo jueves para seguir construyendo estos hábitos. Recordemos que somos la suma de nuestros hábitos. Y si vamos construyendo y practicando estos hábitos de inteligencia emocional, seguramente vamos a ir mejorando en nuestras vidas, en nuestras finanzas y en nuestros negocios. Te mando un fuerte abrazo, un gran beso y nos vemos pronto.